damos la bienvenida a la sesión vespertina del Foro Interfásica. Damos continuidad a la jornada del día de hoy con la cuarta y la última mesa titulada Transmedia, Pedagogía y Espacios de Formación, moderada por el doctor Jesús Guridi y el maestro Vicente Diego. Les invitamos, les agradecemos que ya estén aquí en el frente. Y también aprovecho para hacerles la invitación a todos los presentes. Favor de pasar a sus lugares. Esta es la tercera llamada. Sí. Acompañarnos a la exhibición de las obras de la selección oficial de la 11ª edición de Narrar el Futuro con el Festival de Cine y Nuevos Medios en colaboración del Cineclub Iteso, Les pido a todas las personas presentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr, sin gritar y sin empujar. Hacerles la invitación a todos los presentes. Favor de pasar a sus lugares. Esta es la tercera llamada. Buenas tardes. Acompañarnos a la exhibición de las obras de la selección oficial de la 11ª edición de Narrar el Futuro con el Festival de Cine y Nuevos Medios en colaboración del Cineclub Iteso. Les pido a todas las personas presentes que en caso de alguna emergencia que nos obligue a evacuar el auditorio, se dirijan sin correr, sin gritar y sin empujar. Hacerles la invitación a todos los presentes. Favor de pasar a sus lugares. Esta es la tercera llamada. Buenas tardes. Acompañarnos a la exhibición de las obras de la selección oficial. No es que quiera salir en la tele, pero voy a hablar entonces. Ok. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos, quienes están aquí en el auditorio y quienes están también en la transmisión online. Bienvenidos a Interfásica. Esta es la última, me parece, actividad que cierra esta actividad que hicimos desde el Departamento de Estudios Socioculturales, cuyo objetivo es poner en común los enclaves teórico-metodológicos desde los cuales abordamos hoy las prácticas desbordadas del cine, el arte y sus constantes articulaciones con las formas del activismo, acción social y la investigación académica. ¿Sí se escucha bien? Escuché algo raro, ¿no? Ok, perdón. La mesa de hoy es una mesa de debate que lleva por título Transmedia, Pedagogía y Espacios de Formación. Y aquí pues nos estamos reuniendo a pensar, ahorita en un momento más presentaremos a todos. Buenas tardes, soy Jesús Guridi, por cierto. Y el objetivo de esta mesa es pensar y reflexionar sobre los procesos y formas en que inciden e impactan diversas prácticas de transmediación en la introyección y adopción del conocimiento. Es decir, pensar la práctica como recurso pedagógico, pero también cómo inciden este tipo de formas creativas en otro tipo de procesos en los espacios de formación. Pues la dinámica del evento la presentará Vicente. Bueno, pues yo agradezco mucho la invitación que me hizo el Laboratorio Moira para poder coordinar esta mesa, acompañar a Guridi, acompañar a nuestros invitados, a nuestras invitadas el día de hoy, para dialogar de este tema que me parece como clave, ¿no? O sea, cómo pensar la transmedia pero en clave pedagógica, cómo empezar a jalar un poquito hacia el área de la docencia, pero también al área de la creación, ¿no? Entonces creo que puede ser un momento bien interesante. Esta mesa va a tener una duración de 1 hora con 40 minutos, tiempo en el cual nosotros tenemos preparadas algunas preguntas, pero también yo espero que nuestras y nuestros invitados se sientan en la libertad de poder expresar sus ideas en este tiempo. Este tiempo de 1 hora 40 minutos también contendrá el espacio para una serie de preguntas que pueden llegar de la gente que está en la transmisión o la gente que está aquí en la sala. Así que pues podemos empezar por presentar a nuestros invitados, Guridi. Claro, en línea, digamos, más bien aquí nos acompaña José Manuel Corona, es desde la Universidad Jesuita de Guadalajara, el Iteso, profesor en la Coordinación de Innovación, Desarrollo y Exploración Académica, coordinador de la iniciativa Reflexia sobre inteligencia artificial en Iteso y participante e investigador en la cátedra UNESCO AMIDI UDG. También ya durante la presentación de las preguntas esperamos que puedan ampliar también un poquito sus perfiles. Aquí es una semblanza muy rápida y muy corta, por supuesto que nuestros invitados tienen mucho más que decir al respecto.
También está con nosotros y me da mucho gusto presentarlo, porque además de ser una persona que yo admiro, es una persona que yo quiero mucho, es un buen amigo, Jorge Valente García, que está aquí. Él pertenece a la Universidad Jesuita de Guadalajara, el ITESO, es maestro en Comunicación de la Ciencia y la Cultura y profesor de tiempo completo y académico en la Unidad de Lenguajes, Interfaces y Audiovisualidades aquí del Departamento de Estudios Socioculturales. En línea nos acompaña Noemí Lugo, del Tecnológico de Monterrey, doctora en comunicación. Su investigación se enfoca en la intersección de comunicación interactiva, cultura digital, plataformas y humanidades. Bienvenida. Bienvenida, Noemí. Y bueno, me toca presentar a otra persona que también le tengo una gran admiración y mucho cariño. Me ha tocado, mira qué bárbaro. Él es Pablo Martínez Zárate, que también nos acompaña desde la Ciudad de México. Él pertenece y forma parte del cuerpo docente y de investigación de la Universidad Iberoamericana. Es artista transmedia e investigador, fundador del Laboratorio Iberoamericano de Documental y forma parte del Departamento de Comunicación de la Ibero Ciudad de México. Bienvenido, Pablo, gracias. Tenemos también a Pedro Moya, de la Universidad de Monterrey, UDEM, documentalista, editor y realizador audiovisual. Ha trabajado como director, guionista, montajista y productor en cine, televisión y proyectos transmediales, profesor de planta en el Departamento de Cine y Comunicación de la Universidad de Monterrey, donde dirige la plataforma de streaming audiovisual TV UDEM, codirector de Extopia, foro muestra de cine LGBTIQ+, creador de programas de formación en medios audiovisuales como el Diplomado en Producción Audiovisual Multiplataforma de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y el Diplomado en Cine y Medios Digitales del Centro Nacional de las Artes de México. Bienvenido también. Pues a mí me gustaría empezar con la primera pregunta, que yo creo que es una pregunta como un poquito más de intelección, es una pregunta como para poder sentar las bases de lo que será la conversación más adelante. Y es, ¿qué entienden ustedes por transmediación, por lo transmedia y cómo lo adoptan en su práctica? Y me gustaría empezar quizá por el orden de presentación. Entonces sería José Manuel. Bueno, pues muchas gracias. Primero que nada, gracias por la invitación. A las colegas de Moira, como siempre, encantado de colaborar con ustedes. A los colegas quienes comparto mesa, también un gusto compartir este espacio. Y bueno, quisiera arrancar, además de agradecerles a quienes están presentes virtual y físicamente, haciendo una primera reflexión muy breve sobre algunas cosas que he escuchado en las primeras 3 mesas. No quiero tomarme mucho tiempo, pero muy breve, simplemente para destacar algo que creo que ha sido importante y que creo que esta cuarta mesa puede también hacer juego con esas reflexiones. De entrada yo diría, he identificado y también un poco lo trato de conectar con cómo entiendo yo la transmediación y cómo es que me aproximo teórica y conceptualmente a esta noción. Diría de entrada que hay una tensión entre lo práctico y lo teórico, en el sentido de que se trata de un conjunto de actividades, de acciones, de actos que tienen como eje o como uno de los ejes fundamentales preguntas centrales sobre qué estamos haciendo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en una esfera, en este caso, mediática? Y esta tensión la he estado pensando luego de escucharles en las primeras 3 mesas a los invitados anteriores, y me parece que es importante porque creo que coloca preguntas relevantes también en esta cuarta mesa sobre lo educativo, lo pedagógico, sobre las prácticas más orientadas al aprendizaje. Y de entrada creo que esta tensión entre lo práctico y lo teórico de, digamos, los estudios sobre la transmedialidad dan cuenta de un proceso cambiante, dialógico, por una parte de lo tecnológico, ¿no? De las tecnologías, de cómo han cambiado, de cómo han avanzado, y por otra parte también de una suerte de deseo y expectativa de cómo es que estas tecnologías potencian ciertas cosas, ¿no? No solamente en, por ejemplo, lo educativo o los aprendizajes, sino creo que además esto queda reflejado también, por ejemplo, en las industrias. En la mesa 3 escuchábamos hace algún rato tensiones que tienen que ver justo con eso, ¿no? Con cómo es que se puede hacer este cruce, este viaje entre lo que hemos imaginado, lo que hemos categorizado como transmedial, y cómo es que eso tiene un anclaje más en el acto, ¿no? En las acciones que las personas tienen y hacen en las plataformas, ¿no? Dicho eso, esa reflexión de entrada que creo que puede aparecer también en esta mesa,
me gustaría comenzar a responder la pregunta diciendo que yo veo de entrada una aproximación pues, de tipo más bien lingüístico, ¿no? En el sentido de tratar de pensar en cómo está articulada la palabra, ¿no? Transmediación más que una categoría teórica. La pienso, me gustaría también en un ánimo educativo, tratar de pensarla en términos de cómo está elaborada y de cómo se ha utilizado en los diálogos académicos, pero también de la industria de los medios y de otros tipos de diálogos, ¿no? Y en esa perspectiva yo pienso en la transmediación como un acto, ¿no? Como un conjunto de acciones que justo evocan al prefijo de lo trans para pensar en el a través de, el más allá de los medios, ¿no? Que es eso que se cruza, esta idea de lo transversal, como un conjunto de prácticas, actividades que cruzan, que atraviesan, que van más allá de una dimensión, una forma de mediación, un canal, etcétera, ¿no? Dependiendo de cómo queramos entender y problematizar los medios o lo mediático, ¿no? Y además, la transmediación me parece a mí es importante de conceptualizarla también en relación a lo transmedial, porque, y hago aquí un paréntesis muy breve, para decir que me parece que parte de las tensiones a las que me refería al inicio, que aparecen en diferentes discusiones sobre cómo abordar y cómo traer esto a las aulas y cómo aterrizarlo en la industria y cómo llevarlo a otros escenarios, tiene que ver justo con cómo nos referimos a esa cosa, ¿no? Y cuando pienso en lo transmedial y en la transmediación, creo que es importante diferenciarla en tanto lo transmedia, a mí me gusta más llamarlo o hacer evocación a lo transmedial siempre como adjetivo, para calificar a esa otra cosa, ¿no? Educación, aprendizajes, experiencias, narrativas, etcétera, ¿no? Entonces, me parece que esta distinción es importante, primero de entrada en el ámbito más de lo conceptual, ¿no? En el ámbito de cómo estamos pensando en estas categorías, y luego en cómo es que nos referimos a ellas para dar cuenta de lo que pasa en el mundo, ¿no? De las experiencias que suceden en diferentes espacios. Por supuesto que muchas de estas distinciones o formas de conceptualizar pues dan cuenta de lo que sucede en este caso, sobre todo, pero no solamente, en los entornos mediáticos, ¿no? En lo que pasa en Internet, en los medios masivos y en otras experiencias o posibilidades de los medios. Entonces, pensando en esta diferenciación y también pensando en la pregunta, yo estaba evocando en la memoria también, y luego de escuchar las mesas anteriores y las presentaciones anteriores, la importancia de algunos y algunas investigadoras que han trabajado sobre estas nociones, ¿no? Y usualmente se remonta la discusión a este concepto, a la aportación citada y muy conocida por todos de Henry Jenkins, pero me parece que hace falta ir más atrás para tratar de problematizar y tratar de pensar con mayor detalle, tal vez, ¿no? Y un poco tratar de ver cómo nos movemos, en dónde estamos en la discusión actual sobre qué tan válido no es o útil o qué tanto futuro tiene hablar de transmediación y transmedial, ya sea de la educación o de las narrativas o de las experiencias o de lo que sea, ¿no? Y pienso específicamente en la aportación de la investigadora norteamericana Marcia Kinder, cuando evoca la intertextualidad transmedia, para evocar, para referirse justamente además a algo que no surgió solamente de, digamos, un procesamiento o una intelección conceptual, sino más bien que partía de una observación factual de algo que observaba en las prácticas de consumo, en este caso, si no mal recuerdo, de algunas de las dibujos animados, caricaturas de la primera década de los 90, ¿no? Recuerdo un trabajo de ella sobre las tortugas ninja y otro más sobre, bueno, no recuerdo ahora exactamente qué otra caricatura, pero que bueno, tenía que ver con cómo se preguntaba qué tipo de relación había entre este relato del dibujo animado con otras referencias intertextuales en este caso, en las tortugas ninja del arte, ¿no? Con la referencia a Rafael y Donatello y Miguel Ángel, etcétera, ¿no? Entonces, la intertextualidad transmedia me parece que es una buena puerta de entrada para pensar en qué tanto la transmediación que tenemos hoy en 2024 nos permite movernos, nos permite pensar sobre lo que está pasando, ¿no? En nuestros actos de comunicación y en nuestras prácticas comunicativas,
Y en ese sentido también, algo que se apareció en una de las mesas anteriores del día anterior, la evocación al pasado, me pareció muy interesante también escucharlo, ¿no? Y eso me hizo recordar, cuando estaba pensando en esta pregunta, en la propuesta también desarrollada y articulada por diferentes investigadoras en el mundo sobre la arqueología transmedia, ¿no? Esta categoría que intenta problematizar cómo es que lo transmedial, de los relatos, de las experiencias, ¿no?, de las prácticas, no son exclusivas de eso que intentó problematizar y describir Henry Jenkins con sus convergencias y con sus prácticas transmediales y otro tipo de evocaciones que daban cuenta de los nuevos medios, ¿no?, que evidentemente usaron también referencias que daban cuenta de la interactividad o de otros conceptos que permitían poco prefigurar qué de novedad tenían o han tenido o siguen teniendo estos relatos, estas formas de comunicación, ¿no? Entonces, desde la arqueología transmedia, trato de pensar en cómo es que es importante, para mí, por lo menos, pensar en una forma de transmediación que dé cuenta de un proceso en una mirada histórica, ¿no? Porque me parece que de pronto los conceptos tienen este riesgo de perder sentido en la medida de que se usan, no solo de manera laxa, porque me parece que no se trata de la pureza académica o conceptual, ¿no? Los productores transmedia y los directores y quien quiera utilizarlo, no solo los puede utilizar, sino que además les dota de otros significados, y me parece que eso también es valioso, ¿no? Pero llevado al terreno y a la discusión sobre un vínculo entre prácticas transmedia y educación, sí me parece que es interesante, por lo menos para mí, tratar de pensar cómo es que se establecen relaciones en términos de los procesos a los que eluden estas prácticas, ¿no? Y entonces, haciendo un poco recorrido desde dónde estoy pensando la transmediación, es inevitable volver siempre al gran maestro Jesús Martín Barbero y sus mediaciones, para pensar justo no solo en los medios, sino en los procesos, ¿no? Cómo es que estas mediaciones permiten poner la mirada en otros elementos del proceso comunicativo de las prácticas, que son igualmente importantes que los relatos, que las experiencias, que el objeto mismo que está describiéndose con estas categorías, ¿no? Entonces, dicho desde esa perspectiva, yo creo que, y un poco atendiendo la pregunta sobre cómo es que adapto estas nociones a la práctica, y aprovecho también para cerrar la pinza sobre lo que comentaba el doctor Guridi, yo les hablo desde la investigación académica, ¿no?, que es lo que he estado haciendo la última década de mi vida. De hecho, estaba pensando justo ayer cuando escuchaba estas referencias históricas, que hace 10 años, en el 2014, me interesé por investigar, cuando estaba empezando el doctorado, justo sobre cómo es que estas prácticas de comunicación tienen un anclaje y una relación directa con las formas de aprendizaje, ¿no? Dicho eso, por una parte está mi interés en la investigación, en una reflexión más de tipo teórico y conceptual sobre cómo es que estas prácticas no solamente están cambiando nuestras maneras de entender el mundo, sino además también las preguntas que detonan sobre otros elementos de la realidad que también creo que son muy importantes de considerar, ¿no? Y además, el otro ámbito desde el que les hablo también es mi experiencia, también ya más o menos de una década, como miembro de la Cátedra UNESCO AMIDI, que es un proyecto que yo quiero mucho, en el que básicamente nos encargamos de producir, invitar a la conversación, a partir de la noción de alfabetización mediática, que básicamente consiste y es heredera, ¿no?, del estudio de la educomunicación, que bueno, en el campo latinoamericano tenemos grandes exponentes, aquí mismo en Guadalajara, ¿no?, en el ITESO, y un poco esta corriente, esta línea de interés mío me ha permitido tratar de conectar estas dos áreas, ¿no?, el de la investigación por una parte y el del trabajo de la Cátedra UNESCO AMIDI, en la que nos ha interesado sobre todo encontrar formas de establecer un diálogo con, sí, investigación, investigadoras, investigadores, sobre su trabajo en términos de cómo es que los medios, las experiencias mediáticas producen aprendizajes, pero también, y creo que eso es algo muy interesante lo que hemos podido observar, que es que muchas de las prácticas de comunicación de los últimos años cruzan de alguna manera con experiencias que tienen que ver con la transmedialidad, ¿no? Y pensar la transmedialidad como adjetivo nos facilita relacionarla con otra cosa, ¿no?
por ejemplo, en este caso, con la educación, ¿no? Alfabetismo transmedia es una propuesta, un poco también ahí circundante de estas experiencias, que da cuenta de cómo es que nuestros aprendizajes están estableciendo un diálogo con otras experiencias, sobre todo no formales, ¿no? Y ahí un poco me gustaría colocar la conversación en tanto la transmediación, no solamente en el ámbito educativo, tiene que ver con cómo producimos experiencias con nuestros estudiantes o materiales o nos acercamos a metodologías que tengan ciertas características de participación y expansión, ¿no? Que son elementos fundamentales de lo transmedial, sino también, creo, tienen que ver con cómo es que nos dotamos de una mirada crítica que nos permita problematizar qué estamos entendiendo con nuestra relación con los medios, ¿no? Un poco evocando siempre al gran maestro Jesús Martín Barbero, ¿no? Bueno, lo dejaría ahí, espero no haberme pasado de tiempo. No, todo muy bien, muchas gracias. A mí me gustaría dar la palabra a Pablo Martínez Zárate, que está ahí desde la Ciudad de México. Pablo, adelante. Espera, no tenemos audio aquí en la sala. No, todavía no. A ver. ¿Tú sí nos escuchas? Ah, que allá sí se escucha, Pablo, solo en la sala no lo tenemos. Es el de la computadora el que no tenemos. Él sí está hablando, pero no tenemos audio aquí en la sala. Ajá. Y ahí en el Zoom sí se escuchan, ¿eh? Sí, a ver, solo aquí en la sala. A ver, Pablo. Hola. Ahora sí, gracias. Muy bien, ya te escuchamos, Pablo, bienvenido. Súper. Decía que muchas gracias, Vicente, y es un gusto compartir con ustedes esta tarde de reflexiones, aunque sea a la distancia. Felicitar a Moira y a su equipa por el esfuerzo de Interfásica, que me parece un esfuerzo de muchísimo valor en el panorama transmedia, bueno, incluso en el panorama artístico comunicacional en México. Me gustaría, para ir tejiendo una interlocución, recuperar algunas de las cosas que escuchamos ahora en la primera intervención, y principalmente esta referencia a una tensión entre una vocación quizás más teórica y una vocación más práctica, anclado desde un lugar de la práctica transmedia, pero con una propensión a la teoría, ¿no? Como a reflexionar y a una reflexividad sobre la práctica que no me abandona en ningún momento y que de hecho está asociada a mi vínculo con la pedagogía. Me gustaría proponer, o bueno, una de las, digamos, como nociones paraguas que acompañan mi práctica transmedia tiene que ver con lo transmedial como un paradigma no solamente de pensamiento, sino de acción, es decir, es prácticamente una exigencia de nuestro desenvolvimiento en el panorama mediático contemporáneo. Es inevitable trasladar nuestras acciones, expresiones, incluso reflexiones, ¿no? En términos de nuestras notas entre distintos soportes, distintas materialidades mediales, y estar haciendo ejercicios de interpretación, de traducción entre estas tecnologías. Y dicho esto, quizás ahora sí conectarlo con el campo de la comunicación y el campo de la pedagogía. Esta idea de un paradigma del cual es difícil escapar, incluso más allá de nuestra reflexión disciplinar, ¿no? Es como una condición cotidiana. Creo que acompaña, como que acompaña ya en el campo casi que un llamado a transformar la forma en que hacemos tanto educación, pedagogía y teoría. Es decir, empezar a habitar los modos de enunciación de la teoría y de la práctica como en espacios de convergencia. Con esto me refiero a encontrar otros modos de articular el pensamiento académico o el pensamiento teórico alrededor de lo transmedia, ¿no? Entonces creo que uno de los territorios en donde se ha ido desarrollando de manera como mucho más concreta esta transformación en el ámbito educativo de la práctica transmedia tiene que ver con encontrar otros modos pues de producir conocimiento, ¿no? O sea, creo que una de las grandes áreas en donde se está desarrollando la práctica transmedia dentro del entorno universitario tiene que ver con la convergencia tanto de espacios de formación con espacios de generación
de conocimiento hacia otras modalidades de sentipensar el mundo, ¿no? Como que se nos agotan las palabras y los conceptos, o los conceptos pueden habitar en otros soportes. Como que en mi práctica he tratado de abordar esto de distintas maneras. Tengo como una noción paraguas que surgió en un primer libro que se llama Máquinas para ver y oír al límite del tiempo, cuyo subtítulo es Hacia una crítica práctica de la comunicación, y justamente apela a que en un campo disciplinar como la comunicación tenemos muchas herramientas para estar articulando un pensamiento o una reflexión a partir de otros medios, ¿no? Y desde ese lugar es que tanto la práctica como más de narrativas interactivas, inmersivas, proyectos transmedia, pero también el cine ensayo o el videoensayo como uno de los soportes desde la imagen y el sonido que puede tener el pensamiento, ha sido como uno de los primeros vínculos. Entonces, bueno, como que decir que la teoría, como para cerrar este primer punto y proponer otro nada más muy brevemente, este paradigma transmedia nos está invitando a pensar lo transmedia o a teorizar lo transmedia desde un ejercicio práctico con los medios, ¿no? Es decir, desde una apropiación tecnológica de otros soportes de pensamiento que no es exclusivamente la palabra escrita, o donde la palabra escrita encuentra también coincidencia con otros lados. Y algo que me gustaba mucho también de lo que escuché en la primera intervención, o que resuena mucho con la práctica o las aristas que definen mi práctica, es la noción como del pasado o de la arqueología de medios o del pensamiento crítico de la historia o las genealogías tecnológicas. Pensar que todas nuestras tecnologías tienen una historia política y hay un programa político que define a las tecnologías que utilizamos, y que una práctica crítica o una apropiación crítica puede subvertir estos programas políticos e inaugurar otras posibilidades de creación de sentido desde el uso de las tecnologías. Y eso es algo que ha motivado mucho mi práctica, al grado que conscientemente, por ejemplo, he construido narrativas de realidad virtual cuya materia prima está compuesta como por puro material análogo, ¿no? Que se revela en el cuarto oscuro con las manos, que se manipula con distintos químicos y que después nutre el entorno virtual. Entonces, tratar de encontrar puentes entre tecnologías que se consideran de vanguardia y tecnologías que se consideran obsoletas, me parece que es una de las modalidades muy concretas en el aula que se pueden empezar a fomentar como caminos de reinvención de los programas políticos que definen a las tecnologías, que en su mayoría pues están desarrolladas en el norte global, con fines económicos, de acumulación de capital, ¿no? Y que muchas veces eso limita también la potencia pedagógica. Ya el último comentario que me gustaría compartir es que en los últimos años he tratado de abordar desde una noción de la pedagogía excéntrica, es decir, desde una pedagogía que se piensa a sí misma, que se reflexiona, que se empuja como a superar sus propios límites y puntos ciegos. También un acercamiento desde el aula específicamente y desde los espacios de formación artística a los procesos de investigación artística como procesos de reinvención o de intervención de los horizontes de sentido, ¿no? Si en la manera en que usamos los medios de comunicación estamos nosotros cuestionando estos programas políticos, o tenemos la capacidad, la posibilidad de cuestionar los programas políticos, entonces en los cruces transmediales de la pedagogía o de la educación tenemos un gran potencial para reimaginar los mundos en los que estamos habitando, ¿no? O sea, creo que en los campos disciplinares de la comunicación y afines se pueden inaugurar horizontes de sentido insospechados que parecen como muy urgentes hoy. Dicho de otra manera, como que para conectar todo lo que intenté articular, el paradigma transmedia trata de, o sea, como este paradigma transmedia puede someterse a los programas políticos, pero si lo asumimos desde una perspectiva crítica, creo que podemos empezar a empujar, tanto desde un pensamiento quizás más académico o desde un ejercicio más pedagógico, nuevas formas de producir conocimiento y al final de cuentas como sentir, pensar y habitar el mundo, ¿no? Entonces creo que como que con ese comentario de un posicionamiento crítico cierro la primera respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Y bueno, hablando de pedagogía reflexiva y de puentes entre tecnologías nuevas y antiguas,
y de lo transmedial como herramienta para pensar el mundo, creo que tendrías un punto muy interesante que decir aquí, Jorge. Bueno, pues muchas gracias. Es un gusto compartir este encuentro con todos ustedes, académicos y profesionales que nosotros desde Moira, con este corto camino que llevamos, pues nos han estado presentes, nos han inspirado. El camino que llevamos nosotros es cortito, pero este foro es una muestra de que hay mucho entusiasmo por acá. A la pregunta de la transmediación y esta articulación que comentas sobre tecnología, pero también articula un poco las nociones de paradigmáticas, lo transmedia como una manera de habitar el mundo. A mí me gustaría llevarlo, como llevar la conversación más hacia lo que está sucediendo en el aula, cuando nosotros nos posicionamos frente a los estudiantes y decimos, esto es transmedia, ¿no? Porque me parece que, bueno, y en una exploración que hemos hecho también sobre la noción de que cuando decimos que, o ponemos en relación la transmedia con la pedagogía, podemos estar asumiendo en automático varias dimensiones que a veces tendríamos que desmenuzar, ¿no? Porque no es lo mismo enseñar a hacer transmedia, enseñar a través del transmedia o enseñar para la recepción transmedia, que me parece que son 3 elementos que por ahí Noemí en un trabajo que tiene nos lo pone como un contexto como muy revelador. Y que bueno, también viene de una tradición latinoamericana, eso me gusta, que estamos como en esa sintonía porque el foro justamente nos convoca desde ahí, ¿no? De todo este pensamiento de la educación, comunicación popular y la educomunicación. Hay que distinguir entonces estos 3 elementos porque en el caso muy particular de Moira, con esta corta vida que tenemos, sí tenemos claro qué es lo que no estamos haciendo, qué es lo que está como un deseo. Por ejemplo, el tema de que nosotros convocamos, Moira, este espacio, este laboratorio de narrativas en tránsito, pues lo habitamos profesoras, profesores, estudiantes que son voluntarios, que son becarios, que son invitados también, y pensamos juntos, juntas, cómo producir, cómo expandir procesos, pero también cómo los convocamos para que ellos o ellas diseñen con nosotros, ¿no? Y no es tanto que, no es que en Moira nos pongamos a preparar como de forma transmediática una clase, un taller o una asesoría, sino que vamos aprendiendo juntas, ¿no? Y me parece que eso es importante, no sé qué tanto es como por lo coyuntural, la parte de la agenda, pero así es como nosotros nos las estamos viendo, ¿no? Actualmente. No es que hayamos preparado como este material transmediático, pero entendemos también que muchos de los estudios se han centrado justamente en esta serie de piezas educativas que tienen pues, este componente transmedia, ¿no? En nuestro caso, claro que sí es un deseo, no hemos llegado ahí, pero también es muy interesante, por otro lado, lo que nosotros hemos descubierto. A Moira lo pensamos como un espacio universitario de generación de experiencias de expansión narrativa y de exploración de lenguajes y soportes que surge de una necesidad y una demanda en el ecosistema de prácticas que ya mencionaron hace un momento. Y desde el 2023 hasta la fecha, pues hemos trabajado en diferentes experiencias. Retomo también por ahí algunos estudios que hablan de que es más sencillo o es más próximo generar experiencias transmedia que piezas, ¿no? Pensamos también como en los largos, cortos plazos. En nuestro caso, y articulado meramente a la parte pedagógica, pues nosotros llevamos como de forma simultánea las experiencias y los proyectos. Los proyectos van a largo plazo, mientras que las experiencias son recurrentes. Y para ir cerrando esta primera intervención, quisiera compartirles una de las experiencias que colocó justamente este pensamiento de articular diferentes espacios, diferentes personas en el ITESO. Y ante la pregunta de cómo entendemos la transmediación en el aula es pensar en los procesos de enseñanza-aprendizaje más allá de esta, porque al otro lado suceden cosas. El aprendizaje continúa y lo podemos hacer más significativo, pero no solamente se trata de que te encargamos tarea y tú lo resuelves, sino que el acompañamiento va más allá, o sea, es estar también, aunque no siempre estemos en presencia,
Eso, por supuesto, que demanda tiempo, recursos. Me parece que ese va a ser un desafío que espero hablar más adelante. Pero una de estas experiencias que justamente nos llevó a identificar estos elementos fue una activación narrativa, lúdica, que nació en la clase de Medios y Lenguajes 3. En el 2023, en marzo, nosotros hemos apostado en el nuevo programa de Medios y Lenguajes 3, cuyo objeto es el montaje en diferentes escalas, pero también su articulación con lo multimodal. En esta historia no lineal del montaje, pero también con perspectiva de género. Entonces, estando ahí justamente con este tema, que se diseñó como tal, empezamos a inspirarnos, buscamos otras experiencias, encontramos Yo Amo Leer, que también Noemí Lugo estuvo involucrada en este proyecto, y a nosotros nos inspiró justamente para hacer una experiencia lúdica en la biblioteca, buscando la historia borrada de las mujeres en el cine, pero nosotros lo que queríamos o lo que esperábamos era justamente reafirmar eso, que no había historia, pero como que nosotros cuando empezamos a buscar esta articulación con la gente de la biblioteca, ellos hicieron un trabajo muy padre de curaduría y sí había una historia ahí, ¿no? Entonces ahí nos cambió la idea de, no, entonces sí hay que encontrar esa historia que sí existe, pero justamente porque hay poco, vamos a armar estas pistas donde combinamos tecnología analógica, tecnología digital, y algo que emocionó mucho a los estudiantes, que participaron aquí, estudiantes de publicidad y de comunicación y artes audiovisuales, es llevar justamente la idea de un videojuego donde vas buscando como pistas, pero su desdoblamiento en el espacio físico. Me parece que esos son elementos que colocan diferentes efectos, porque lo transmedia también le atribuimos este elemento de tener un efecto, que es compartir como la parte de liderazgo con los estudiantes. Nosotros no diseñamos herramientas transmedia para enseñar a hacer transmedia, sino que se fue dando, pero más bien como por una motivación genuina. Entonces, por ahí dejo este primer comentario. Pues yo creo que Noemí, quizá darte el micrófono para que nos platiques un poco de estos desafíos, ¿no?, al generar este tipo de experiencias dentro del aula y cómo estas prácticas pueden contemplarse pues dentro de los espacios de formación. Bienvenida, Noemí. Muchas gracias. Bueno, gracias Vicente, Jesús, Moira, y bueno, un gusto escucharles aquí a todos los colegas que nos hemos encontrado en otros espacios, a veces sí, a veces no, pero creo que es un excelente foro para escucharles y para tender puentes, ver cosas en común y todo. Y veo varias. Bueno, iría un poco como en el viaje similar de todos, que creo que como estamos dando respuestas amplias, estamos cubriendo un poco como las dos primeras preguntas, porque creo que ahí se refleja este peso que le damos a la práctica, todas las personas que estamos aquí hoy, ¿no? Y esta también necesidad de teorizar como bajo la práctica o de empezar por la teoría, con prácticas que cuestionan la teoría y que entonces es como volver a teorizar. Yo pensaría que es lo que siento tener en común al oír pues a todos, ¿no?, a que están participando. Digo, me pasa un poco lo mismo, porque yo creo que si hablamos de conceptos y hablar esto de manera muy rápida, la transmediación es más abstracta. Yo de hace un tiempo, o sea, obviamente la busqué en su momento y me parecía más teórica, más abstracta, más pariente de la semiótica, la intertextualidad, conceptos como intermedialidad, como intercodicidad, parte de la intertextualidad, o sea, y todavía en 2019, 2021 hay artículos que lo ponen como la representación de un medio en otro y se parece a la remediación. Entonces, conceptualmente creo que al igual que transmedia o narrativas transmedia, o si todavía valen la pena o no, etcétera, es como una discusión como importante, teórica, pero creo que me inclino más por la práctica, y entonces ahí pasaré un poco a lo que en mi caso une teoría práctica y bueno, y que tiene que ver con mi experiencia, ¿no? Entonces mi experiencia brevemente es en realidad desde entre el 2008 y el 2012 enseñar una materia de narrativa digital a los comunicólogos y animadores aquí bueno, estoy ahora en Puebla, pero en el Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro,
entre lo que les enseñábamos, pues todo tipo de narrativas digitales, y era una práctica, o sea, que a mí me cuestionaba porque era algo que era como hasta saber qué era, ¿no? Y de ahí, cuando fui a hacer la tesis doctoral a Barcelona, una cosa que creo que fue muy buena para mí fue que no venía de la academia como tal, ¿no? O sea, no venía en el sentido de haber sido formada como investigadora, de tradición, sino que yo venía de ser por un lado directiva, pero por otro lado esta maestra que había querido enseñar algo cuando estaba como no sabiendo qué hacer, y tenía estudiantes, sobre todo de la carrera de animación y arte digital, que eran gamers, ¿no? Y que eran muy fans y que hacían cosas en sus prácticas cotidianas que a mí me contaban, y que entonces yo decía, ¿qué les enseño yo a estos chicos con estas prácticas, ¿no? Entonces, cuando yo llego a Barcelona, creo que llegué, y lo cuento en el libro de aprendizaje transmedia, de las narrativas transmedia, el aprendizaje transmedia, publicado en 2022, porque en realidad fue una trayectoria de repente, creo que yo muy colonial, aunque fuera de acá para Europa, que era querer así como, voy a hacer un poco lo que funciona en mi clase a nivel universitario, en una prepa de otro lado, era una prepa en un contexto marginado de alguna manera en Barcelona, pero mi necesidad práctica, pues me eché ahí 2 años de etnografía, y aunque leía cosas, yo iba a la escuela y decía, no, no, o sea, lo que dicen ahí no. Y entonces creo que de ahí empezó esa cuestión del interés por la práctica y por las personas. Algo que creo que desde la práctica me ha hecho definir lo transmedial, a nivel como conceptual, sí pensaría en esto que coincido con José Manuel, de lo trans, ¿no? Traducir, traspasar, transferir. Eso me parece interesante. Volviendo al concepto de transmediación, creo que lo que me gusta es ponerlo más como verbo que como adjetivo, ¿no? Transmediar más que transmedial, ¿no? Y quitar la narrativa del centro, no porque sea mala, sino porque creo que luego nos ata mucho a que entonces, si todavía le sumas que sean narrativas, creo que ya nos quedamos en la idea hollywoodense, yankiniana de lo que son las narrativas transmedia, que en algún otro momento lo discutí con Moira de manera presencial, que no es lo que hacemos en Latinoamérica, ¿no? Lo que hacemos en Latinoamérica creo que es lo que dice Pablo, ¿no? Lo que dice José Manuel, lo que dice Jorge, que yo he contemplado también hacerlo, o lo que intentamos en su momento, hace mucho que no hacemos propiamente transmedia acá. Nosotros terminamos haciendo prácticamente lo que llamamos transmedia en el 2017 en mi campus, pero eso no ha parado otras prácticas que no llamamos así, pero que me parecen que como prácticas desbordadas, ¿no? Me parece que además en ese sentido no me importa el nombre, porque me importa lo que hace. Y entonces, pues yo creo que lo que trae a estos espacios, o sea, es de alguna manera, para complejizarlo, pensarlo en el eje tecnológico, en el eje cultural y en el eje como de código comunicativo, ¿no? Y con esas 3 cosas pensar que precisamente lo complejo es como, el concepto del centro para mí sería la conexión, pero lo complejo es que es en esos 3 ejes, ¿no? Y creo que esa es una cosa que me importa mucho. Otra que me importa mucho es, de inicio siempre en la tesis doctoral, me interesaba democratizar lo transmedia, o sea, sacarlo pues entonces imagínate cómo vas a producir eso, o ponerte como si los maestros no tuviéramos que hacer clases transmedia, ¿no? Así de ahora nada más, prepara tus clases transmedia, ¿no? Coincido con Jorge que no era así como clases transmedia, y que no era como el sentido. Entonces, a mí me interesaba mucho los lenguajes como una posibilidad para los estudiantes y la libertad. O sea, me interesaba, si yo decía, a ver, si estos son los ejes, el eje cultural es la participación. Y si yo les voy a poner ahora un video, un audio y tal, y voy a dar una clase multimodal, qué bueno para entretenerlos más, o van a aprender de diferentes códigos, pero va a ser recepción, ¿no? No hay voz, no hay agencia, ¿no? Y entonces para mí era como muy importante sacarlo transmedia de lo hollywoodense, de las producciones caras que no lo iban a permitir hacer en educación, sacarlo de escuelas que tienen muchos recursos tecnológicos como las nuestras, pero no todas. O sea, me interesaba. Entonces, a la hora que yo iba desjugando, así como, pues esto no es y esto no es,
me quedé como con la participación y como con la idea de lo interactivo y de escoger códigos. O sea, sí sigue cruzando códigos, así como poder hablar en diferentes códigos como estudiante, ¿no? Poder escoger en qué código hablo, ¿no? Poder escoger de qué manera aprendo un poco y con qué tecnologías, si las tengo o no. Y de manera idealista, pero creo que lo que hemos discutido aquí demuestra que también realista, pues con eso jugar un poco a un aprendizaje más significativo que me llevó a pensar, influida además por mi trabajo en discapacidad y por mi hijo con autismo y mi maternidad, a pensar como en inclusión, o sea, pensar la inclusión no desde definiciones que me parecen trabajar solo a nivel código y no a nivel político ni en muchos otros niveles con la inclusión de esto de trabajar como con lenguajes y con el aprendizaje universal, ¿no? Sino más bien pensar que más que universal tú tienes siempre estudiantes diversos siempre y que si no pones un poco lo que dijo Jorge, en realidad cada clase o cada proyecto semiformal en la universidad pero fuera de clases o en una biblioteca pública o en otros que yo he participado un poco en consultoría y en otros espacios, es en realidad medio lo configuras, pero luego está la gente y lo que hace con ello. Y entonces a mí me parece que eso implica, y lo diré como bien decía Jorge, en otro lugar, pues ciertos retos que lo que pasa en esos espacios, pues es que los profesores, profesoras, tenemos que tomar otros roles, ¿no? Y en realidad eso a lo mejor es lo más complicado porque tiene que ver con situarse como profe y qué te hace ruido y qué te da miedo, ¿no? Pero no creo que tenga que ver con capacitaciones estandarizadas de tecnologías, al menos eso podría decir. Creo que hasta aquí por ahora y pues seguiremos mejor en otro turno. Ah, perdón, pero lo único que diría finalmente es, pero yo la verdad les diría que yo soy primero todo intuición y práctica. O sea, la mayoría de las veces me pasa que hago algo y luego encuentro concepto A, B, C, o que ya lo dijo Juan, Pedro y María y me da igual. Y me sigue pasando con todo lo que hago. O sea, me puede pasar no solo con lo transmedial y yo me siento feliz al respecto. O sea, no me interesa tanto discutir como si las diferencias, si es apropiado o no, si se debería llamar transmedia, si no, si debería llamarse narrativa extendida, las narrativas. O sea, sí, estoy académica, soy investigadora, pero en realidad lo que me interesa es que la investigación y la práctica tengan un sentido, que la investigación llegue a la gente. Y por eso creo mucho en teorizar las prácticas, la verdad, o sea, en ir de la práctica a la teoría y una teoría más situada y latinoamericana, porque yo creo que hemos hecho eso, prácticas muy para nuestros contextos. Muchas gracias, Noemí. Pues creo que nos das pie precisamente a colocar, y digo, discúlpame Pedro, digo, te voy a juntar 3 preguntas en una, porque creo que a eso nos hemos estado moviendo, ¿no? Pero digo, además de cómo adoptas estas partes en tu práctica, sí me gustaría que pudiéramos comenzar a hablar, como ya lo colocó Noemí, de qué es lo que se genera a través de estas prácticas transmediales en los procesos de construcción del conocimiento y de cuáles son los retos que enfrentan ustedes en su práctica al contemplar este tipo de prácticas. Bueno, primero agradecer a Interfásica y a Liteso por la invitación y bueno, encantado de escucharles a tantos colegas que admiro y respeto. Bueno, lo primero es que sí me gustaría como situarme dentro de esta discusión muy brevemente para entonces responder las 3 preguntas de manera acelerada. Lo primero es que aunque yo, o sea, me considero más un estudioso que un teórico de las narrativas transmedia, de la transmediación y de todo el tema que tiene que ver, o los temas que tienen que ver con la convergencia mediática. Y estoy más del lado de la producción, del lado de la producción de contenidos, de la producción audiovisual y bueno, de nuevas narrativas, ¿no? Entonces, partiendo desde ahí, sí he investigado el tema, sí he trabajado el tema o sea, lo que he podido trabajar en maestría, doctorado, evidentemente, pero sí me gustaría situarme desde ahí porque las cosas, las reflexiones que les quiero compartir tienen más que ver con esto, ¿no? Con una práctica que viene de otro escenario, ¿no? Y la intervención de Noemí me hace muchísimo sentido, en primer lugar porque yo creo que a veces, o parecería que a veces ya estamos un poco entrampados
en seguir discutiendo sobre la naturaleza de los conceptos de la transmediación, de las narrativas transmedia, de en qué momento se toca con cuál. Y evidentemente las definiciones son muy importantes para el campo, ¿no? Pero creo que nunca alcanzan a dar cuenta de la realidad o de las prácticas que están alrededor de esas definiciones. Y me parece mucho más interesante, sobre todo porque ahorita estamos en un momento de estabilidad, siento como conceptual alrededor de estos términos, en los que me parece más interesante mirar a las prácticas y pensar y reflexionar desde ahí, que pensar o seguir añadiendo, digamos, a la conversación conceptual, que definitivamente es importante y tendrá que seguir, ¿no? Pero bueno, en lo personal me interesa más inclinarme hacia el otro lado, ¿no? Y además eso tiene que ver con la propia forma, y ahí empiezo un poco a hablar de mi práctica, en la que yo me he acercado a las narrativas transmedia. Yo primero tuve una formación como periodista, y del periodismo llegué al cine documental y de ahí a las narrativas transmedia, ¿no? A lo interactivo y a las narrativas transmedia. Entonces, sí recuerdo cuando yo estudiaba la carrera, y traigo este ejemplo a colación porque me parece muy interesante para hablar de justamente pedagogía y demás. No me considero un pedagogo. Es que cuando yo estaba estudiando, sí teníamos una formación muy estructurada en lenguajes. Es decir, bueno, yo soy cubano y cuando estudiaba la carrera allá en la segunda mitad de la primera década del siglo XX, XXI, perdón, ahí saquen las cuentas, la formación iba por años y cada año nos dedicábamos, digamos, como estudiantes, a aprender a hacer periodismo en un lenguaje en específico, ¿no? Y así pasamos por la prensa escrita, luego por la radio y lo sonoro, luego por el mundo audiovisual y finalmente el mundo que en ese momento se le llamaba hipermedial, ¿no? Entonces, creo que desde la misma formación disciplinar había como una claridad en la que me podía mover entre diferentes lenguajes, entre diferentes medios también, para construir narrativas, que era lo que a mí me interesaba hacer, ¿no? Y llegué desde ahí entonces ya a la maestría a estudiar formalmente las narrativas transmedia, pero viniendo de una práctica periodística, perdón, que había pasado primero por distintos lenguajes y viniendo entonces del cine documental. Y así fue como llegué a reflexionar un poco sobre narrativas transmedia, particularmente porque me interesaba entender lo que estaba pasando con el documental latinoamericano en ese momento. Y yo sentía que había muchas cosas alrededor del cine documental que la teoría cinematográfica o el campo de los estudios cinematográficos no alcanzaban a dar cuenta, ¿no? Y entonces dije, existen las narrativas transmedia, existe este otro universo que me permite acercarme desde otro lugar y entenderlo de otro lugar, ¿no? Y bueno, así lo he incorporado después a mi práctica profesional. Estuve un tiempo coordinando un laboratorio de medios y tecnologías para la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, desde donde organizamos varias iniciativas de formación, que también intentaban descentrar un poco la idea de lo transmedia de lo cinematográfico. Siento que en México, al menos en sus inicios, hubo como un anclaje muy claro a la hora de hablar de narrativas transmedia desde lo audiovisual y particularmente desde lo cinematográfico. Incluso en términos institucionales, porque hasta los fondos para producir, o los poquísimos fondos que habían para producir, tenían que ver con las instituciones audiovisuales, ¿no? Y de alguna manera, pues eso planteaba un problema práctico porque los cineastas no necesariamente están entrenados para realizar proyectos que se salgan justamente de esos límites de lo cinematográfico, ¿no? Y bueno, ahí propusimos estas iniciativas de formación en las que en algunas participó Pablo, algunos colegas que han estado en estas mesas también, que tenían que ver con eso, con pensar sí desde un núcleo audiovisual, pero salirnos de ese núcleo audiovisual y conectar con otros lenguajes, otros medios, etcétera, ¿no? Y la pregunta, esto lo voy a relacionar entonces ahora con la pregunta de los retos, que tiene que ver, yo creo que si algo me parece que es obvio de lo que sucede hoy con el terreno audiovisual, bueno, con el terreno, pues sí, audiovisual en principio, porque es mi campo, pero en general con el terreno de las narrativas transmedia, es que es la práctica discursiva y narrativa más cotidiana y más natural hoy, ¿no? Entonces, incluso en términos de consumo también, o sea, creo que no hay mucha duda sobre eso. O sea, nosotros como consumidores o nosotros como productores de discurso ya todo el tiempo nos estamos moviendo entre distintos medios, distintos lenguajes, distintas formas, incluso de pensar nuestras propias prácticas de producción de sentido, ¿no? Entonces, creo que ahí no hay como mucha discusión.
Creo que el mayor reto entonces no es tanto cómo vamos a enseñar o cómo vamos a involucrarnos en experiencias de aprendizaje o de formación que den cuenta de esa realidad, sino que está del otro lado. Creo que entendemos mucho más la producción de narrativas transmedia hoy que el consumo de narrativas transmedia. Hay muchísimas investigaciones, hay muchísimos acercamientos muy valiosos, evidentemente, a cómo se consumen hoy los contenidos, y digo contenidos que es una palabra que no me encanta, pero un poco para generalizar, pero creo que no hay realmente una claridad, al menos desde el ámbito de la producción, de cómo llegar a esas audiencias. Y el reto está ahí. O sea, el reto siento que en primer lugar está en llegar y en segundo lugar en hacer que efectivamente los consumidores finales de lo que sea que yo esté desarrollando, el proyecto que yo esté desarrollando, la experiencia que esté creando, me acompañe en cada uno de esos capítulos, me acompañe en cada uno de esos medios, me acompañe en cada uno de esos lenguajes, ¿no? Parece muy sencillo, pero yo creo que tenemos que, al menos a lo mejor es un tema personal, pero en este momento lo que estoy intentando hacer es tratar de voltear la mirada hacia el otro lado, es no tanto preocuparme por cómo estamos aprendiendo a hacer transmedia, por qué estamos entendiendo por transmedia, por en qué terreno nos estamos moviendo, sino el para qué lo estamos haciendo y realmente el cómo vamos a hacer entonces que nuestras potenciales consumidores, comunidades narrativas a las que queremos llegar, nos acompañen, que tenga sentido, digamos, esta producción de narrativas. Entonces lo dejo un poco por ahí, me fui muy rápido para no ser, pues sí, para no llevarme demasiado tiempo. Muchas gracias, Pedro. Pues digo, a mí, pensando y reflexionando alrededor de lo que dicen, pues a mí me deja una suerte de inquietud alrededor de lo transmedia, ¿no? De la forma como está colocado y de la forma como se está trabajando. Como esta suerte de ¿cómo decirlo? O estas ganas de defender lo transmedia, ¿no? Como una forma novedosa de trabajar. Sin embargo, dentro de, husmeando en estas genealogías, ¿no? Pues nos damos cuenta que lo transmedia. A mí me gusta mucho lo que dice Pablo, ¿no? Cómo se jala hacia estas formas de vida, ¿no? O sea, la vida en su manifestación es un ejercicio transmedial, ¿no? Entonces eso pues, me parece muy lindo y me parece como interesante. Pero entonces, quizá, lo voy a poner en términos como muy básicos. O sea, entonces la transmedia, ¿cuándo? ¿No? ¿O qué puede la transmedia frente a un ecosistema como el que estamos viviendo? ¿Qué puede frente a las condiciones mismas de este ecosistema? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿No? Quizá. Y no sé qué piensas, Guridi, pero me parece como ahora, ya dejar un poquito la formalidad y aventar un poquito la pregunta ahí. A ver quién quiere aventarse, ¿no? A una discusión alrededor de esto. No, sí, creo que han hecho incluso ustedes mismos varias preguntas que han dejado en el aire y que creo que ahorita sería conveniente recuperarlas, ¿no? Por ahí está también la transmedia, ¿para qué? ¿Cuándo sí, cuándo no? ¿Para qué? ¿Se puede elegir entre eso o no? ¿O es una manera de mirar el mundo y de construir conocimiento? No sé quién quiere levantar la mano, quién quiere. Tú tienes tú. Muchas gracias. Sí, bueno, yo creo que un poco comienzo diciendo algo sobre tu pregunta, que me pareció además una referencia que hace no mucho recordé también, que es que en mi interés por lo transmedial, por el estudio de las prácticas transmediales, en su momento me preguntaba cuáles de mis propias prácticas y de mis intereses tenían ciertas características transmediales relacionadas a la expansión y a la participación. Y una de las cosas que recuerdo en ese momento fue mi interés, que está presente todavía, ¿no? Desde una perspectiva pues, más anclado en lo histórico, pero en ese momento, por ahí de 2015, 16, cuando vi, no sé, como por quinta vez, Band of Brothers, mi interés justo en la temática histórica de la Segunda Guerra Mundial y de sus formas narrativas alrededor de un montón de productos, ¿no? Que es uno de los conflictos y uno de los momentos históricos más contados en la historia de la humanidad, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Hay infinidad de productos sobre ese tema. Y alrededor de ese interés me preguntaba justo cómo es que las prácticas de comunicación que tienen que ver con un sentido histórico, ¿no? Dado que ocurrió en el pasado, pero que las cosas que se cuentan sobre eso ocurren en el presente, tenían una mirada
hacia el pasado, pero también hacia el futuro, en términos del cuándo, ¿no? Y entonces, más o menos por esas fechas, y trabajé sobre eso, me encontré un trabajo, ¿no?, de un teórico norteamericano, Nelson Goodman, que hablaba no de qué es el arte, sino de cuándo es el arte. Y tomé esa referencia para pensar justo exactamente en esa lógica. No es preguntarnos qué es transmedia o qué es lo transmedial, sino cuándo es transmedia, ¿no? Y un poco lo que yo planteaba es que hace falta movernos, no tanto de la pregunta en términos de cuáles son las características de esto que intentamos conceptualizar, sino más bien de qué funciones cumple. Y ahí es donde me parece está la clave en términos de hacia dónde vamos con esa pregunta y de cuándo, para qué, cómo hacemos para que tenga algún sentido. Porque además, y regresando a nuestro presente, que en ese momento era el futuro, creo que también hay muchas cosas que han cambiado de las prácticas comunicativas que no podíamos anticipar y que nos sorprenden todo el tiempo. Y con esto quiero enfatizar la idea de lo dinámico del proceso comunicativo y de nuestra relación con los medios, con las tecnologías, con las plataformas, con un montón de dimensiones que problematizan y complejizan la manera en que entendemos los fenómenos, ¿no? Cuando pienso en las tensiones y evoco las tensiones entre la teoría y la práctica, no me refiero solamente a esta separación artificial entre el pensamiento teórico y conceptual y lo que hacemos, ¿no?, con el cuerpo, lo que sucede, sino más bien me refiero a más una dimensión procesual, por una parte, en términos de cómo cobran sentido y cómo se realizan las cosas, en términos de nombrarlas por una parte, pero también de, por ejemplo, producir una serie, ¿no? Escuchaba en la mañana cuando preguntaban sobre cómo es que, por ejemplo, se consiguen fondos cuando tienes un proyecto de este tipo, ¿no? Y que me parece esos ejemplos hacen evidente no solo la complejidad de lo que implica pensar conceptualmente en las propiedades transmediales, sino además también en términos del efecto que tiene en la industria. Creo que una discusión, una conversación sobre lo transmedial, la transmediación, lo educativo, no puede estar alejado o no debería estar, desde mi perspectiva, alejado de otros entornos como el económico, que son fundamentales, porque hay una dimensión económica que le da sustancia material y que le da una dimensión factual a las tecnologías, ¿no? Un poco como lo comentaban en términos de la dificultad para producir o para gestionar o para hacer estrategias, implementar estrategias o formas de recepción transmedial, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo creo que una de las cosas que quisiera destacar también es el hecho de que pensar en transmedia implica, o por lo menos para mí, una de las cosas que encuentro muy valiosas en 2024, a la luz de más de 30 años de trabajo académico en el mundo sobre la categoría, es que da cuenta de procesos que implican algo que desde otros campos y desde otras ópticas ha aparecido también al centro de la discusión, que es un poco problematizar cómo es que estamos aconteciendo a una suerte, dice Jesús Martín Barbero también, ¿no?, descentramiento de la cultura, ¿no? Y esta idea de cómo se construyen los relatos sobre la verdad, sobre la legitimidad, sobre qué es lo valioso, lo verdadero, lo útil, ¿no? Yo en última instancia me preguntaría, ¿qué tan útil es seguir hablando de transmedia en términos de la dimensión de la utilidad, ¿no? De ¿por qué debemos cruzarlo por un sentido de utilidad? Si además a eso le agregamos el componente, la complejísima variable de lo que hace un par de meses publicaba Lev Manovich sobre los medios, haciendo clara alusión a las inteligencias artificiales, que un poco trata de problematizar de por qué no deberíamos llamarle así, ¿no?, sino más bien medios sintéticos. Y me pareció muy interesante porque esta idea de entender lo generativo como una forma de medialidad sintética pone al centro un componente nuevo, ¿no?, o distinto de lo transmedial, porque está al centro justo de las dos dimensiones centrales de lo transmedial, que es la expansión y la participación. Entonces lo generativo lleva a una dimensión y coloca nuevas preguntas sobre cómo es participar, ¿no? ¿Las máquinas participan en la producción transmedial? ¿O es suficiente, por ejemplo, ver un video y que YouTube registre y capture nuestros datos de esa visualización para considerarlo forma de participación, ¿no? Entonces, conectado eso con lo educativo y un poco también con esto que planteaba Pedro, que me parece muy interesante también, yo colocaría 3 elementos sobre cómo es que las prácticas transmediales pueden ser un poco clasificadas u observadas. Y de entrada diría que
pensaría en prácticas transmediales centradas en el objeto transmedial, es decir, en los relatos, en la experiencia, en el producto como tal. Y una de las que más a mí me interesa de estas tres, bueno, no una, la que más me interesa a mí, con la que más he trabajado y en la que me siento más atraído, que es las prácticas transmediales centradas en la persona, ¿no? En términos de cómo es que el proceso de acercamiento, de experienciación de las personas implica una dimensión de, o que hace evidente habilidades, intereses, preguntas sobre la persona en sí misma en relación a los objetos transmediales, ¿no? En relación, por ejemplo, a las narrativas, en relación a otras dimensiones que tienen que ver con cómo las personas nos relacionamos con los productos, con un montón de esas dimensiones, ¿no? Y en ese sentido rescato, y esta es una de las razones por las cuales me parece muy interesante pensar en prácticas transmediales en su segunda dimensión, personas, porque creo que a lo largo de los últimos años hemos visto en movimientos sociales, comunidades o formas de interacción en los espacios sociodigitales en el que las personas dan cuenta de procesos transmediales, más un poco rompiendo esta dimensión, esta separación también artificial entre lo estratégico y lo táctico, ¿no? Entonces, la dimensión transmedial de las personas, orientado a las personas, da cuenta, me parece, de momentos o de cosas inesperadas que no hay manera de planificarlas en una estrategia, en una narrativa, y que yo creo que hay un componente muy poderoso y valioso, ¿no? Pienso, por ejemplo, en la cantidad de estudios que se han hecho sobre la dimensión transmedial de los movimientos sociales con una orientación o con una finalidad activista o con una recursividad política, ¿no? Entonces, por eso es que me parece que pensarlo desde esa dimensión también es muy poderoso. Y yo diría, en última instancia, para conectarlo con lo educativo, que estas dos dimensiones, centrado en los objetos transmediales y en las personas, da cuenta de los procesos, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que los procesos nos permiten hacer evidente cómo es que las personas estamos relacionándonos con otros, de entrada, con otros sujetos como nosotros, que producen, que consumen, que gestionan, toda la infinidad de categorías que se nos ocurran alrededor de la participación y nuestro vínculo con lo mediático, pero en última instancia también sobre cómo imaginamos lo posible, ¿no? En términos de la construcción de la realidad. Y yo creo que ahí hay una dimensión que por lo menos a mí me parece muy provocativa de pensar la educación en clave transmedia, que es que nos movemos, estamos caminando, podemos caminar hacia un lugar que haga preguntas sobre cómo se construye lo que creemos que es verdadero, necesario, útil, valioso, ¿no? Y evidentemente que el gran elefante en la sala, la inteligencia, mal llamada inteligencia artificial o tecnologías generativas, me parece que coloca tensiones profundas en términos de cómo entendemos, no solamente en el ámbito teórico de la mera reflexión conceptual o transmedia, sino en última instancia las prácticas. Eso es lo que hacemos, ¿no? Lo que hacemos con nuestros estudiantes, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso que creo que pensar en procesos, personas y objetos un poco podría ayudar a tratar de entender por dónde entramos, ¿no? Y cómo llegamos a un sitio en el que nos permite en última instancia, yo diría, no perder de vista también el papel de las instituciones, ¿no? Pienso constantemente en cómo las universidades tenemos un rol, ¿no? Asumimos un compromiso o no también, dependiendo de las circunstancias, y creo que también esa es una dimensión importantísima, que es que nos compromete a algo. Por ejemplo, con nuestros estudiantes, reconocer que, por ejemplo, están en el entorno mediático, consumen, discuten, participan, ¿no? Y de pronto cuando decimos hay que llevar nociones transmediales al aula, pues obviamente se nos quedan viendo como de, pues oye, eso lo hago todos los días, ¿no? O sea, en todo momento. Entonces un poco como que creo que ahí hay algunas tensiones, preguntas que digamos, agregan combustible al incendio, ¿no? Jorge, ¿tú querías aportar algo? Bueno, pues nada más siguiendo justamente esta provocación, yo creo que pues habrá que dislocar como esta parte de lo transmedia como con esta tradición, ¿no? de las industrias que ya mencionaban hace un momento, y más bien empezar a como revestir este concepto más hacia lo procesual, hacia las prácticas
cotidianas y que también subvierten como discursos hegemónicos, por ejemplo. Pienso acá en Moira, también es una pregunta de qué tanto forzamos el hecho de que nos basamos en la experiencia narrativa de lo que ocurre en estas experiencias transmedia y tratamos de llevarla al aula como si los estudiantes fueran los usuarios o el personaje ¿no? que va con esta experiencia que se va expandiendo. Pero al final de cuentas son recursos que los tenemos ahí, con los cuales compartimos estos códigos justamente con ellos, porque lo han consumido, no es nada nuevo para ellos. Pero ahí quizás a través de estas formas ya conocidas es donde nosotros podemos empezar a colocar estos procesos más formativos en clave transmedia, en clave como desde lo formal. En Moira, hace un momento que cuando les comentaba de esta experiencia, donde los estudiantes se vuelven de cierto modo artífices junto con asesores o los profesores de la metodología y no solamente como participantes que están usando, observando, es como nos hemos conducido hacia las actividades más recurrentes en Moira. Hace un momento las nombraba yo como experiencias y no tanto como piezas. Y de ahí, por ejemplo, en nuestro caso, pensamos en unas experiencias denominadas garage o garage inmersivo, acá que tienen este componente donde las y los estudiantes se involucran diseñando un escenario de una jornada en una tarde donde se pone a discutir una tecnología con una problemática sociocultural. Entonces, estos estudiantes puede ser un becario, un voluntario, un invitado, y ellos piensan durante un mes la manera de cómo generar una metodología para que ocurran cosas en esa jornada. Y lo que nosotros desde Moira pues sí compartimos y asesoramos es esta parte, no es no vista la tecnología, no la tecnología como lo high-tech, como un dato ahí o un paréntesis, incluso en el logotipo de Moira, en el casco vienen estos tejidos, estos telares donde una tecnología analógica interviene una tecnología digital, ¿no? Es como la apuesta porque pensamos desde ese lugar. También, bueno, ellos van como comprendiendo justamente esa parte, ¿no? De que ahí como que se derrumba esta idea de que lo transmedia son las grandes franquicias y termina siendo lo transmedia esta forma de pensamiento donde el profesor desborda como el conocimiento y a momentos yo también puedo compartir porque estamos expandiendo juntos estas metodologías, ¿no? Que yo creo al final de cuentas que estas experiencias de una tarde de a lo mejor probar realidad aumentada con maquillaje y cuestionarnos las identidades, no es lo transmedia como tal, ni siquiera la manera de cómo se produzcan ahí los vínculos, sino que lo transmedia es la forma de pensamiento, la filosofía que nos llevó justamente a ese lugar y con lo que al final vamos reflexionando. Entonces yo creo que sí es como tramposo, pero a la medida de que también uno lo lleve o lo presente en el aula. Yo creo que, bueno, porque me pasó a mí que las primeras veces cuando nos presentamos estos temas, pues nos vamos justamente por la novedad que ya decías, ¿no? Y hablamos y traemos todos estos referentes y al final de cuentas, pues no es lo que queremos o quizás, bueno, está este otro elemento, ¿no? También el lugar de enunciación. Nosotros, pues en el caso particular, trabajamos en una universidad privada. Quizás aquí tengamos más facilidades de sí generar estas experiencias, pero eso no ocurre allá afuera, ¿no? Ni en todos los lugares. Entonces también creo que es una burbuja, es un recorte también desde donde estamos abordando lo transmedia y sobre todo la aplicación profesional que las y los estudiantes pues van a tener allá afuera. Yo creo que le das algo que es muy importante y creo que tanto Noemí como Pedro ya empezaban a dibujarlo, ¿no? A trazar un poquito, que es justamente cómo se piensa lo transmedia desde la academia, pero cómo se vive, o sea, cómo es que en el campo socioprofesional, pues lo transmedia acontece, ¿no? Porque como acontecimiento no sé si necesariamente esté siempre presente, así como lo hace quizá en la academia, ¿no? Noemí, Pedro, Pablo, no sé quién quisiera participar. Adelante. Si quieren brevemente, yo creo que el cuándo voy a decir algo muy simple, pero es cuando los profesores y los moderadores quieran y puedan.
y es porque creo que tiene que ser algo desde la voluntad. O sea, hemos hablado mucho de los estudiantes, pero quienes moderan el aprendizaje, que no siempre son profesores, eh, tienen que querer para lo que significa el esfuerzo del cambio, un poco en algún momento, Jorge tocó el asunto del tiempo, ¿no? Tienen que querer e ir pudiendo tomar otros roles más, yo también coincidir, tenía notado lo procesual, incluso más logísticos para ocasionar ese aprendizaje y puedo pensar en cómo, por ejemplo, una de las cosas que ya no haciendo proyectos propiamente transmedia, pero que a mí me interesa mucho en hacer, casi me dedico a pura asesoría de proyectos digitales en la mención de humanidades digitales y en la licenciatura en comunicación, en los proyectos integradores de las dos. Y lo que pensaba es, claro, hay una, por ejemplo, si una de las cosas más importantes es la retroalimentación entre pares o retroalimentación con expertos o así, pero en general es la retroalimentación que hay muchos metaanálisis que está comprobado que el aprendizaje está súper ligado a la retroalimentación, no siempre es dar y desgastarte o ser el profe que todo lo sabe, ¿no? O la profe que todo lo sabe, pero entonces te lleva a la logística de hacer una práctica para que la retroalimentación de pares entre ellos se dé de cierta manera, no controladora, sino realmente que pedagógicamente valga el esfuerzo de como que un poco conduzca y a lo mejor luego más libre, pero al menos estructurada de alguna manera. Y esa práctica y estructurarla te puede llevar más que hacer un PowerPoint de contenidos, ¿no? Traer un invitado, decirle que te vaya a asesorar, mira, pienso en tal persona, o tú búscalo, ¿no? Y acompañar a los estudiantes en esa búsqueda. Todo eso es un ejemplo al menos de lo que yo en mi práctica cotidiana hago hoy procesual, pero que tiene que tener la voluntad. Entonces pensaría en quienes moderan el aprendizaje y no lo dejaría solo en profesores, pero sí en las personas. No me refiero a instituciones, sino a las personas que pueden ser profesores, bibliotecarias, no sé, como que juegan diferentes roles en las escuelas y más en las universidades que hay más roles, ¿no? Entonces yo pensaría más que en el cuándo, en el cómo o cómo no, y pensaría en cuidar el riesgo de que producir medios ya con eso es creativo y participativo y motivante, porque creo que no es al fin al que hay que ir pedagógicamente nada más, o no siempre, o no, obviamente no es el entretenimiento, aunque no estoy en contra de la motivación para nada. Y a veces producir, yo ya mucho en la pandemia, pero les puse a hacer video y no se emocionaron. Y yo, ¿y eso? ¿Por qué los iba emocionando? Y creo en realidad en meter la palabra afectos. O sea, creo que en la era de la inteligencia artificial tenemos que hacer cosas que tienen que ver con la colaboración, pero no como técnica pedagógica de aprendizaje colaborativo, sino como un espacio de encuentro o con los afectos que puedan traer a las clases, las inquietudes. En la clase de investigación nosotros les llamamos las comezones, ¿no? Así como, ¿qué me irrita? Que entonces quiero investigar en una onda como de investigación activista, ¿no? Por ejemplo. O sea, como que traer esas emociones y esos afectos. Y respecto a las tecnologías, transmedia o no, o a lo transmedia en el contexto nuevo tan marcado por la inteligencia artificial, pues no desde posturas binarias, ¿no? Así ni de apocalípticos, ni de integrados, ni de tecnofílicos, tecnofóbicos. Julio por ahí, mi amigo Julio Mateos dice no tecnofetichistas. A mí me parece que entonces no es el cuándo me parece como complejo, pero creo que el cómo a veces del cuándo, ¿no? O sea, y también creo que no desde una exigencia de un todo, ¿no? De el proyecto final o toda una transmedialidad, aún si le llamamos narrativas desbordadas, o sea, que sea una cosa enorme que se viene encima sobre los moderadores del aprendizaje o sobre nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, sino como algo que a lo mejor es una cosa pequeña que va abriendo y sobre todo pienso en quien no lo hace todavía. O sea, creo que debemos hablar de eso, debemos poner la lupa o el ojo ahí, ¿no? Quien no lo hace, ¿por qué no lo hace? Normalmente luego desde los lugares de capacitación e innovación educativa hay mucha ilusión y mucha presión también porque todo el mundo le entre a algo. Y yo creo que es como que tendríamos que preguntarnos por qué no sucede
¿por qué no se dan los cuándos para responder y preguntarles a quienes no lo hacen, darles voz, ¿no? Gracias, Noemí. Pablo, no sé si quieres agregar algo. O Pedro, perdón, ya vi que tienes la mano. El que quiera, el que hable primero. Sí, gracias. Quería justo retomar la pregunta de hace un rato que yo mismo me hice del para qué. Me parece muy interesante esta como distinción que entiendo más metodológica que en la práctica de pensar la transmedialidad desde las personas en los procesos y en los objetos, ¿no? O sea, como acercarnos de alguna forma a una de estas tres dimensiones, o sea, que en la práctica además no se podrían separar, ¿no? O sea, creo que si algo tienen las narrativas transmedia, eh, o, eh, también ya hablar de narrativas transmedia a veces incluso se siente un poco como hasta, no quiero decir viejo, pero se siente como un discurso que ya llevamos repitiendo, ¿no? Pero bueno, pensar en estas rupturas narrativas, de alguna forma lleva implícito esas propias rupturas de pensar a la persona receptora, de pensar en los procesos de producción y de pensar, obviamente, en el objeto, ¿no? Quiero compartir muy rápido la experiencia que estamos teniendo aquí ahorita en la universidad con TVUDEM, que es una plataforma de streaming, y porque esto lo ligo con la pregunta del para qué, ¿no? Cuando empezamos el proyecto, básicamente el proyecto lo hacen estudiantes de cine y estudiantes de comunicación. Que podría parecer que estamos todos en el mismo campo, pero no necesariamente, ¿no? O bueno, sí, pero que sabemos que a veces no parecen disciplinas que no pueden dialogar entre sí, ¿no? Al menos en el terreno académico, o bueno, esa es mi experiencia. Y cuando empezamos con el proyecto de TVUDEM y de crear esta plataforma y de empezar a generar los contenidos que iban a ir, desde un principio decíamos, y lo decíamos además así muy orgullosos cuando hacíamos el pitch del proyecto a las autoridades de la universidad y cuando cada vez que íbamos a cualquier lugar era, vamos a tener una plataforma transmedia, ¿no? Y bueno, o sea, realmente qué significaba eso, pues quién sabe, ¿no? O sea, como que para nosotros estaba muy claro que iba a ser una plataforma transmedia porque iba a tener estos universos narrativos que se contaban a través de diversos canales, que iban a contar con una participación de los usuarios, o sea, como esta idea clásica del concepto de transmedialidad, ¿no? Y cuando empezamos a trabajar con los estudiantes y que ellos y ellas empezaron a crear justamente los contenidos que hoy están en la plataforma, nos dimos cuenta que no nos habíamos cuestionado ni los procesos ni los consumos realmente, ¿no? Entonces, justamente para aterrizar esto en el terreno muy práctico, en el para qué, en primer lugar, cuando empezaron a producir en conjunto estudiantes de cine y estudiantes de comunicación, que unos hacían, por ejemplo, un proyecto que tenemos de producción documental y lo hacían los estudiantes de cine y luego los estudiantes de comunicación generaban como, digamos, todo el universo que estaba alrededor de la narrativa madre que era audiovisual. En un principio, el para qué sirvió hasta para romper las jerarquías de producción que están muy claras en el ámbito cinematográfico, por ejemplo, ¿no? O sea, pensar la relación entre cine y narrativas transmedia, en principio, permite dinamitar esos procesos y esas jerarquías preestablecidas. En segundo lugar, permitió o está permitiendo, me gustaría pensar, dinamitar también la relación que hay con los usuarios o con los consumidores de la plataforma. Está dinamitando los procesos de trabajo, está dinamitando incluso las formas o las barreras lingüísticas. O sea, la formación cinematográfica tiene, por ejemplo, pues hay un canon muy clave, muy claro, ¿no? Y está muy, muy estructurada y muy institucionalizada. Y creo que las narrativas transmedia y el pensar, sobre todo en procesos creativos que giren en torno a narrativas transmedia, permite también desinstitucionalizar, si eso es posible desde una institución, esos procesos de producción y esas dinámicas de consumo, ¿no? Entonces, bueno, eso, o sea, creo que al final del día si solo el para qué nos lleva a dinamitar unas jerarquías de producción y unas jerarquías de relación con los consumidores, ya ahí habrá valido la pena. Gracias. Pablo, ¿quieres completar? Sí, claro, igual nada más para encadenar alrededor del para qué y el cuándo, quizás el cómo, ¿no? Porque coincido que por lo menos desde la práctica es muy difícil separarlos, quizás como más para el análisis es una herramienta que puede auxiliar el pensamiento o la teoría. Y también me parece que, sobre todo desde la práctica, como que nombrar la narrativa transmedia es incluso como inútil, ¿no? O sea, como que, es más, digo, obvio en los proyectos, ¿no? Pero
3 libros que he sacado nunca uso como ese término así, ¿no? O sea, como que pensar más desde el cuerpo, creo que desde cómo siente el cuerpo. Y entonces, ¿para qué? Sí, de manera muy breve me gustaría como retomar esta idea que también planteando en mí, Pedro, alrededor de los afectos, bueno, Jorge también, del cuidado. Porque si hay un para qué, creo que también responde, desde mi entendimiento, es que cada medio es una forma de disponer el mundo, de organizar el mundo, ¿no? Como de estructurarlo. Entonces, el transmediar, me encanta que lo traduzcas a un verbo en mí, como el actuar más allá de un solo medio es también romper estos órdenes de mundo o como combinarlos, ¿no? De alguna manera tratar de expandir la manera en que entendemos, que nombramos, que nos relacionamos en nuestro día a día con el mundo. Y en ese sentido, el para qué, también desde las aulas, pues para mí responde mucho a la desesperanza, al cinismo, a la desconexión, a la desmotivación con la que me enfrento yo, mis estudiantes, la gente que me rodea, ¿no? Como una frustración que nos marca en el día a día por las noticias, por la realidad personal, por los caminos de motivación. Y me parece que hacia allá, por lo menos en mi caso, va toda la energía, tanto en los proyectos artísticos como en las horas de clase, ¿no? O sea, como la entrega responde a una resistencia a la desesperanza, digo, evocando incluso a Freire, ¿no? O sea, como toda una práctica de reimaginar los horizontes de posibilidad. Y aquí esta posibilidad de los medios y de traducir entre formas de ordenar el mundo a veces abre grietas en lo que parece inquebrantable, ¿no? O sea, como en estos monopolios de producción de sentido que definen sobre todo entornos como la academia, ¿no? La manera de citar, de nombrar, de referenciarse, de presentarse, de dirigirse a la audiencia o a los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? Y para mí sin duda tiene que ver con cómo las tecnologías atraviesan el cuerpo y qué le pasa a nuestro estar en el cuerpo cuando usamos las tecnologías. Pero no solo pensaría en este caso en personas, o sea, como una insistencia mucho en que hay presencias humanas y más que humanas que se ven afectadas por las tecnologías. O sea, el uso de la tecnología afecta a un montón de intensidades de vida que no son solo humanas y creo que ya estamos para trazar un horizonte de supervivencia ante una urgencia de reconocer cómo nuestro uso de tecnología afecta a otras criaturas que no son personas. O cómo podemos nosotros ser más que personas, ¿no? Más que máscaras, entre otras cosas. Entonces aquí viene como el sitio de enunciación que planteaba, planteaba Jorge y cómo el sitio de enunciación es algo que sí creo que en la educación está muy presente. Desde dónde imaginamos, desde dónde nos nombramos, ¿no? Y cómo podemos siempre traer esa reflexión. Y al final resistir a los estándares. O sea, seguimos pensando que la educación dentro de las universidades tiene que ser para cumplir como las exigencias de una industria, de un mercado, o más bien para redefinir al mercado, redefinir a la industria, ¿no? O sea, ¿cómo podemos desde las universidades incidir en las estructuras del mercado? Para mí esa es una de las grandes tareas que tenemos, desafiar esta idea de que no estamos en el mundo real, como si fuéramos así, como que nos pellizcamos la piel a ver si estamos vivos o no, ¿no? O sea, como ¿cómo podemos incidir en esos valores de mercado que se alejan de lo procesual, que se anclan en el producto, que se alejan también de los afectos? Y es hacia allá como que muchas de las reflexiones recientes tienen que ver con entender al arte y a la pedagogía como rituales de cuidado, ¿no? Rituales positivos de cuidado en donde cuidamos de nosotras, de quienes nos rodean, pero también de las tradiciones, de los conceptos, del lenguaje, de los cuerpos, de los afectos, de las urgencias que se comparten. Entonces, ¿cómo fomentar estos rituales de cuidado y rituales positivos, no negativos, ¿no? No coercitivos, no que limiten, sino que liberen, que nos permitan transformarnos en este proceso? Y creo que si hay algo que transmediar nos puede llevar a hacer es una transformación constante de nosotras, desde nuestro cuerpo, nuestras ideas, nuestra sensibilidad, y no anclarnos en los modos de nombrarnos, de pensarnos y de sentirnos junto con los alumnos y quienes habitan las comunidades universitarias. Muchas gracias, Pablo. Pues no sé si hubiera alguna pregunta en línea, pero creo que podemos ir preparando, digamos, un cierre, pero no sin antes que sí quisiera ver que me dijeran qué sigue. Es decir, en la transmedialidad y en las prácticas transmediales en la educación, ¿qué sigue? ¿Qué ven ustedes adelante?
¿Qué falta? ¿Qué podemos estar haciendo? Proyección a futuro. No sé quién quisiera agarrar ese cohete. Jorge, ¿dijiste tú? Vamos, anímense. Les doy un tiempo. Yo creo que va por lo que dijo Pablo. Yo no añadiría mucho más, que sería, tal vez no hemos llegado, o sea, yo creo que yo jalaría para allá, ¿no? O sea, jalaría para cómo, cómo compartir, bueno, a lo mejor lo primero, cómo compartir, ¿no? Cuando ya se está haciendo y cómo seguir pensando como al mismo tiempo personas, grupo, ¿no? O grupos. Me parece que esta palabra que hemos aprendido, así como, por ejemplo, yo digo, situarse como profe, ¿no? Es un ejercicio complejo. Luego, cómo trabajar de manera abierta en las aulas o no en las aulas con lo que no sabemos nunca que nuestros estudiantes traen, ¿no? Y que tienes que tener un diseño que, si piensas en el cuidado, en el que no puedas decir, no cabe, ¿no? Porque pues yo no tenía el curso preparado así. Y entonces, sorry, ¿no? Que yo creo que es lo que hemos hecho por mucho tiempo. Y creo que eso es lo que para mí seguiría, porque al final creo que la educación, eso, ¿no? Pensada más como en los términos que cierra Pablo, que además me gusta un cierre que es muy esperanzador, es como devolvernos para qué estamos la mayoría aquí. Si escogimos la docencia, normalmente fue por algo así como muy de cuidado, muy humano, muy de crecimiento, de acompañamiento, un amor a eso más que acompañado a lo mejor de la pasión por la disciplina o la parte de clase que has decidido tomar, en este caso, lo audiovisual, lo narrativo, lo fotográfico, lo transmedial, si nos encantan todos los medios. Pero creo que realmente ese es el enfoque y yo volvería a pensar como lo dije hace rato, también pensando en ese futuro, en quiénes no han llegado, cómo no han llegado, por qué no han llegado. No tienen que llegar a lo mismo que nosotros queremos llegar, ¿no? Pero pensando en el futuro, lo llevaría de nuevo más hacia el centro de las personas y los grupos que hacia las tecnologías o los conceptos al servicio de, específicamente, porque esta mesa es sobre el aprendizaje, ¿no? O sea, creo que si fuera sobre, a ver, una discusión que a lo mejor tuvieron ayer, yo no la vi, más sobre qué va de lo narrativo transmedia, a lo expandido, a lo no, a lo desbordado, así, queremos, eso es una tarea disciplinar importante, pero yo creo que cuando hablamos de aprendizaje, es como pensar en quienes están dentro de las aulas y luego que también lo que les enseñamos implica qué van a hacer fuera, ¿no? A nivel ético, a nivel sensibilidad, a nivel empatía, reconocimiento de vulnerabilidades para construir otro mundo, y eso es lo que para mí me parece que es lo que debe estar al centro. Jorge, le damos la palabra a Pedro. Adelante. Gracias. Digo, yo suscribo absolutamente lo que han comentado todos y todas. Lo que dice Memí, lo que dice Pablo me parece muy esperanzador, efectivamente muy emotivo. Voy a ser un poco más pragmático. Creo que además de eso, que es el horizonte, siento, tendríamos que en términos prácticos huir de la canonización de la transmedialidad. Es decir, como resistirnos a pensar que esto es lo transmedia, porque esto es lo que conceptualmente está definido como unas prácticas, un campo y unos procesos, y quedarnos ahí, ¿no? Porque siento que eso nos va a llevar a pensar en que entonces habría que crear una industria de la transmedialidad, lo que sea que eso signifique, nos va a llevar a pensar que tenemos que crear un mercado de la transmedialidad, y entonces nos va a llevar a pensar que en los salones de clase lo que tenemos que enseñarle a los estudiantes es justamente eso, ¿no? A insertarse en una industria o en un mercado de la transmedialidad, ¿no?
Eso no existe en este momento, qué bueno que no exista además, y creo que si allá tendríamos que seguir pujando al menos. No sé si es lo que siga en el futuro, es lo que me gustaría a mí que siga en el futuro. Bueno, creo que quienes creemos aquí en la expansión más allá de la tecnología, sino en la expansión incluso de los procesos mismos, es porque esto pues está cambiando, ¿no? Tendría que ser algo fijo, y si cuestionamos el tema de la industria y todos sus mecanismos, quizá también que estas expansiones procesuales nos lleven justamente a reimaginar otras formas de cómo suceden las cosas allá afuera. Por lo menos que a través de estas experiencias de formación, utilizando de pretexto lo transmedia, pues las personas puedan hacer un mundo mejor, ¿no? Un mundo que incluso también podría pensar en un cuidado más integral, no tan antropocéntrico, sino también más ecocéntrico, ¿no? Y yo creo que, o sea, que de eso nos sirva este pensamiento más expansivo desde lo procesual. Tenemos una pregunta por aquí, digo, antes de pasar a las reflexiones quizá finales. Sí, adelante, Meli. Ahí vamos, está pasando el micrófono. Ahí va, ahí va. Listo, adelante. Bueno, a mí me parece sumamente valiosa la discusión desde, pues como alumna, me parece sumamente valioso que estemos como en la conversación, que se nos tome en cuenta y que se tome en cuenta a la hora de enseñarnos, ¿no? Me parece súper lindo lo que menciona Pablo de pensar el cuerpo, de cómo nos sentimos cuando estamos en contacto con la tecnología, ¿no? Cuando muchas veces lo pensamos como opuestos, el cuerpo y la tecnología, ¿no? Yo en discusiones y pláticas con compañeras, amigas, pues nos parecía como curioso este tema de la transmedia, porque parece que no lo destacamos tanto como, no sé, o sea, ahorita que escucho estas pláticas, la mesa pasada también, pensar la transmedialidad desde algo más allá como el expandir el lenguaje, ¿no? Que es algo que siento que puede transformarnos incluso como sociedad en expandir el lenguaje, verlo como a veces se vuelve un limitante y un sistema de opresión incluso del lenguaje, ¿no? Entonces, ver la transmedialidad como esa oportunidad de libertad, pero también nos poníamos a pensar de cómo podemos notar y destacar la transmedialidad cuando es algo que siento que para nosotros se vuelve cotidiano o normal. O sea, en el hecho de pensarlo como, ok, ahorita lo transmedia, como lo entendemos, es ver un fragmento de esta película en un videojuego o ver esta historia que me gusta mucho en una historia, en un remake, en un video musical, en X. Pero, ¿cómo podemos destacar esto? ¿Cómo podemos pensar lo transmedia como más que solo esta diversidad, o esto lo mencionaban como multiplataformas, ¿no? ¿Cómo realmente se nota esa narrativa expandida? Y sí, ¿cómo podemos diferenciarlo? Esa es mi pregunta. Gracias, qué linda conversación. Muchas gracias. Pues alguien quisiera darle una respuesta, quizá, Meli, o una reflexión alrededor de esa idea. Bueno, no sé si sea una respuesta certera. Me parece que es un asunto complejo y que, bueno, algunas de las cosas que ya han dicho los colegas, que se han dicho en esta mesa y en las otras mesas y en otros escenarios, apuntan a algunos principios que creo que son importantes, ¿no? Uno de ellos, creo, es el asunto de la escucha. Creo que es muy importante, lo mencionaron también aquí, el asunto del cuidado. Pensar también en nuestra relación con otros elementos del entorno, creo que nos ayuda también a lograr eso, ¿no? Es cómo hacemos que eso se viva de una forma que va más allá de nuestra experiencia con los medios o con la tecnología. Creo que también puede ser una forma de hacer evidente allí donde hay formas de resistencia, ¿no? O sea, siempre en esta evocación al poder y las formas de resistencia que justo están haciendo fuerza contra los discursos hegemónicos, las prácticas que
lo normaliza, ¿no? Entonces yo diría, y conectando esta pregunta con la reflexión de cierre, yo diría que incluso podemos pensarlo en clave de, en la dimensión educativa, en una forma de salir del aula, ¿no? Literal y metafóricamente. O sea, creo que eso es importante, un poco movernos de los lugares de certeza desde los que partimos para nuestro trabajo, ¿no? Cualquiera que sea. Y en ese sentido creo que nuestra labor va más allá de esta categoría, ¿no? de este problematizar un conjunto de prácticas y relación con los medios, porque me parece es una forma de pensar también nuestro lugar en el mundo como institución educativa, ¿no? O sea, constantemente me pregunto y escucho preocupaciones sobre cuál es nuestra función en términos del momento que vivimos, ¿no? De las tensiones que hay en México, en nuestro contexto, en el mundo, ¿no? Mientras pensamos en Transmedia, 1000 cosas pasan afuera y un montón de situaciones que evidentemente nos superan, ¿no? Entonces, quizá la clave de la esperanza, ¿no? La evocación a Freire y su emancipación, sobre cómo estamos entendiendo nuestros vínculos, también es muy poderosa y creo que no nos deja inmóviles, sino que nos invita a movernos, ¿no? Justo a colocar preguntas sobre cómo desnaturalizamos aquello que vemos como normal, ¿no? O que vemos en la cotidianidad y que dejamos de atender, ¿no? La atención, me parece, por ejemplo, es una dimensión fundamental no solo del proceso educativo, sino de prácticas de aprendizaje que no tiene nada que ver con la escuela, ¿no? Y entonces creo que ahí, por ejemplo, hay lecciones que podemos aprender de esas otras prácticas que nos invitan a atender, a estar con el otro de una forma en la que nos involucremos a eso y con ellos, ¿no? Con esas otras personas. Y yo diría ya para terminar esto que también un poco me quedo con la pregunta y un poco también para colocarla y para seguir conversando, ¿qué tanto podemos un poco movernos de las lógicas disciplinares y departamentales de nuestras universidades, de nuestros saberes, de nuestros intereses, ¿no? Porque claramente aquí hay y se han expresado diferentes intereses que están orientados a ciertas cosas y que se hacen preguntas sobre cosas que están en contacto, ¿no? Y que entonces me parece que cuando establecemos esos vínculos con el otro, con los otros, con otros saberes, me hace pensar que hace falta también un poco sacudirnos, ¿no? Incomodarnos. Y en ese sentido yo creo que el trabajo de la educación ha tenido una expectativa desmedida, ¿no? No creo que pase por la educación lograr eso, pero es una vía de acceso a eso, ¿no? Y es una forma también de reconocer, creo, nuestro privilegio de estar en un espacio como este o como otros espacios educativos, en donde nos podemos sacudir, nos podemos incomodar, podemos hacernos preguntas sobre cosas que pasan y que nos hagan entender y vivir en última instancia, ¿no? Pues más amablemente, más dignamente, ¿no? Más respetuosamente con el otro, con la naturaleza, con los animales, con todo lo que somos, ¿no? Pues nos quedan muy poquitos minutos, pero yo no quisiera cerrar la mesa sin antes escuchar quizá una reflexión final de Pablo. Me gusta mucho esto que plantea también Noemí hacia el futuro como del compartir, como nuevas formas de compartir, como inventarnos nuevos modos de estar juntos, ¿no? Creo que en la universidad principalmente, porque es el tema de la mesa, pero también cómo traer el mundo a la universidad o cómo llevar la universidad al mundo, ¿no? Cómo contagiar también esta voluntad de cuestionarnos los límites, los estándares, las maneras en que resolvemos las cosas, nuestro día a día. También para reivindicar la belleza de la vida universitaria, ¿no? Que ha estado súper golpeada en los últimos años. Pues yo creo que por presiones del mercado también, ¿no? O sea, como si debiéramos de cubrir las expectativas de un mercado, que eso me parece un poco perverso, la verdad. Entonces, quizás para cerrar como esta idea de nuevas maneras de compartir, cómo podemos imaginar nuevos modos de estar juntos y llevar esto como la universidad afuera y traer el mundo a la universidad. Pues muchas gracias. Creo que ya estaríamos cerrando. Muchas gracias a todos por su participación. Se colocaron, me parece, sobre todo preguntas importantes. Me quedo por ahí con las ideas
sobre dinamitar, sobre ir más allá y cómo todo eso es lo que está realmente detrás de estos procesos transmedia, transaula, y cómo podemos desde la educación y desde los procesos de aprendizaje ir más allá, ¿no? Que finalmente sería como este punto. No sé si alguien más quiera cerrar o hasta ahí estamos bien. Todo muy bien, muchas gracias. Pues gracias a todos, Vicente. Pues muchas gracias, Guridi. Gracias, Pablo. Gracias, Noemí. Gracias, Pedro. Aquí en el panel, muchas gracias. José Manuel, muchas gracias, Jorge. Y yo quiero agradecer a Anael Ibarra y también a Ariadna Ruiz y al mismo Jorge que están aquí, porque pues, son las mentes alrededor de la creación de este foro, también al profesor Julián Woodside, ¿no? Y al resto de la academia que forma parte del Departamento de Estudios Socioculturales por haber hecho posible estos 2 días maravillosos para la discusión y el pensamiento. Pues yo soy Vicente Diego, estuvo José Jesús Guridi también aquí en la mesa y pues muchas gracias a todas y a todos los que estuvieron acompañándonos aquí y también en la transmisión. Hasta luego. Gracias.